Bueno, pues la sorpresa surgía en el asunto COVID-19 en la isla de Lanzarote. Ayer se comunicaron 86 altas médicas. Esto sitúa a tan solo 64 personas contagiadas con la enfermedad. Sin duda, una de las mejores noticias del año. Todavía muchos se están preguntando cómo de repente, en un solo día se puede bajar 84 personas, 86 personas. En este caso todo tiene su explicación, que luego, si se quedan, se las contaremos. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, ¿cómo está usted? ¿Bien? Buenas tardes, bastante bien, bastante bien. Bueno, vamos no me también voy a quejar, acalorado. No, don Pedro, usted, después le cuento el chiste de Manolo Vieira, que cuando le preguntaba, A ver si le preguntaba a yo alguien no me he extendido en mi saludo. cómo así que estaba déjate de y chistes, encima le decía y se lo contaba. Vamos a hablar ahora y a preguntar por su salud, en este caso de don Valentín Aullané. Buenas tardes, don Valentín. ¿Qué tal, ¿Cómo está? Jorge? ¿Cómo estamos? Bueno, don Valentín. Yo pasando calor también, pero un poco más que Pedro, que está, tú sabes que los que están a la izquierda, sí. a la izquierda de Jorge pasan menos calor que los que Sí, estamos sí, a la está un derecha. poco descompensado, ¿no? El tema del aire acondicionado Sí. en este estudio. Bueno, insisto, ¿por qué? Porque usted le habrá asombrado, Sí, ¿no? sí, la verdad es que, o sea, desde el punto de vista positivo, pero es verdad que yo creo que nadie esperaba esta bajada tan considerable de contagios de COVID en la isla de Lanzarote, ¿no? Como cualquiera pensará, eso es imposible, es decir, no puede bajar 86 personas de repente, porque para que eso pudiera haber ocurrido es que en su día 86 personas se enfermaron a la misma vez, ¿no? Y para que pudiera darse de baja como mínimo, ¿no? Hombre, es la primera vez que hay una bajada de datos de incidencia de gente infectada por el COVID tan grande, ¿no? La verdad es que nos ha sorprendido a todos. Bien, es verdad que pasó ayer lunes, que los fines de semana también suele haber cierto descontrol en los datos, pero nunca de ese calibre. De ese calibre, Lo que yo he podido averiguar en este caso de fuentes cercanas al hospital es que es un cúmulo de circunstancias. Estaban en el mes de agosto, vacaciones, se cambiaron gente que pues, lógicamente pues ya no estaban el que hacía los recuentos. En definitiva fue que en el mes de agosto ahora se ajustó todo. O sea, una bajada acumulada. Acumulada, durante un mes. Que es de casos de altas no notificadas por cuestiones, en fin, de informática, por cuestiones que uno estaba de vacaciones, quería que lo había hecho el otro. Estas cosas que ocurren y ahora lo que ha hecho, me da a mí que el director gerente es una orden de, oiga, vamos a ponernos al día y ver cuál es la realidad de Lanzarote. Y la realidad es que ahora mismo solo hay 64 contagiados. Eso significa sería una incidencia acumulada bajísima, ¿no? Sí, hombre, según los datos actuales ahora mismo es 47 a 7 días y el doble, más o menos aproximadamente a 14 días. Son datos muy buenos, sobre todo porque el número de contagios también fue 3 personas nada más, ¿no? Lo que dices tú es verdad, es posible que sea que haya un descontrol del verano en torno a los datos, pero tú sabes cómo funciona la cuestión. Se supone que durante tu confinamiento en casa, padeciendo la enfermedad, a lo mejor sin síntomas, etc., si te llaman como mínimo 2 veces, una a mitad del tiempo en el que has cogido el COVID, y para ver cómo estás, si tienes algún síntoma, etc., y la otra al final cuando ya te dan el alta. Si no tienes síntomas, ahí te dan el alta. Entonces, claro, todo eso se contabiliza, pero efectivamente puede haber algún... En cualquier caso, sea como fuere, lo cierto es que es un dato muy positivo y ahí es donde tenemos que agarrarnos, y está bien que el hospital haya hecho pues ese recuento oficial y haya salido de manera positiva para ir a Lanzarote, lo cual casi nos sitúa en el nivel cero, casi. Pero bueno, en cualquier caso tampoco hay que exagerar. Hombre, es que la pregunta, Jorge, es, y si se hubiera recontado bien, si se hubiera hecho este recuento bien, ¿no se podía haber bajado a fase 1 hace tiempo? Digo yo. Posiblemente, pero también es verdad que, como antes decía Valentín, también ahí tiene que ver el número de contagios, de las personas que se van contagiando, es lo que más valora. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta en este caso el jefe de rastreadores de la isla de Lanzarote, porque parece que la situación está bastante controlada, el COVID-19 en la isla. Llamó ayer poderosamente la atención los datos sobre COVID en Lanzarote, y es que se notificaba que en la isla se habían registrado 3 nuevos contagios, pero desconcertó el hecho de que se habían producido 86 altas médicas. Hoy hemos hablado con el jefe de rastreadores en Lanzarote, que explica los motivos de este espectacular salto de cifras. Una vez entrado en el mes de septiembre, revisando nuestros registros, que sabíamos que teníamos perfectamente
actualizado, vimos que era un poco discordante con el registro de vigilancia epidemiológica de Canarias. Se solicitaron una serie de listados para verificar los casos y constatar los casos de ellos con los nuestros, y procedemos a la actualización de los mismos, con lo cual vimos que teníamos 86 pacientes que estaban curados y que todavía figuraban por algún fallillo en el sistema de registro del llamado Rebeca. Pese a que siempre se reciben los datos con incertidumbre, desde el equipo de rastreadores se reconoce cierta tendencia positiva. La tendencia es positiva siempre y cuando sigamos a la baja en el número de casos diarios, pero es una incertidumbre el saber si vamos a tener un pequeño repunte o no. La tendencia es buena y esperemos que se consolide cada vez más a la baja. La vacunación está siendo clave en la bajada de casos, aunque todavía queda trabajo por hacer, pese a superar el 80% de la población. La vacunación del 80% es muy buena cifra, pero siempre es mejorable. A medida que haya más población vacunada, pues menos repercusión tendrá el coronavirus sobre la enfermedad de aquellas personas que lo puedan contraer. La llegada de turistas fue clave en el incremento de positivos en Lanzarote durante el mes de agosto. Durante el mes de agosto la tendencia de las primeras semanas a la última de agosto, la tendencia fue al alza, incrementándose del 28% de casos en turistas hasta prácticamente el 42% a finales de agosto. La tendencia ha sido al alza y esperemos que se invierta. Pero estamos en un periodo estival con mucha afluencia de turistas, claro. El equipo de rastreadores considera positivo la apertura del ocio nocturno, siempre y cuando se cumplan las normas informativas, para luego facilitar su trabajo de rastreo y búsqueda. Bueno, pues esa es la noticia, Valentín. El problema ha habido un desajuste entre los datos oficiales que enviaba Lanzarote al sistema Rebeca y el control que hacían en Canarias. Tiene mucho más sentido que en Lanzarote el control sea más estricto que de Canarias, probablemente, sobre todo porque cuando nosotros hemos dado también los datos en función de la subida bajada de niveles, el control de niveles que se hacía siempre después de los consejos de gobierno, si cambiaban o no, siempre se tenían en cuenta en base al informe epidemiológico que está en la página del Servicio Canario de Salud, pero siempre con 2 días, digamos, de diferencia, ¿no? De cuando se actualizaba. De referencia 2 días anteriores. Sí, y entonces, claro, pues bueno, a lo mejor también ese tipo de cosas influyen en que haya, pues es un desfase entre los datos, y más sentido tiene que desde la propia isla se controlen más quienes tienen dado el alta que no. Bueno, pues lo cierto, Pedro, es que un buen dato. Por cierto, que la mala noticia será la cara A de la moneda, la cara B. Es que hoy a las 9 de la mañana, muy cerca de aquí, de las instalaciones del Arrecife Gran Hotel, en lo que se puede llamar el centro de la ciudad, pues ocurría una reyerta por el control del parking famoso de la calle de la Inés, la que está en la trasera, digamos, de los bares nocturnos, que yo no sé si están abiertos ahora o no, pero en cualquier caso no tiene que ver nada esto con los bares nocturnos. Los antiguos bares nocturnos, que ahora prácticamente no hay ninguno, o están cerrados la mayor parte. Bueno, aquí estas son imágenes de hoy por la mañana. Son imágenes cuando era conducido uno de los heridos precisamente a la ambulancia al que se le tuvo que dar varios puntos de sutura en el cuello. Recibió un corte, en este caso con un cuchillo de grandes dimensiones, un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, que sacó cuando estaban en la discusión, en este caso eran 2 magrebíes que viven por la zona, son gente que viven de Ocupa en las proximidades de ese llano, y que se genera cada día, Pedro, pues bastante problemas. Acabamos de ver imágenes de archivo, ¿no? De reyertas anteriores, ¿no? De algunos locales que están muy cerca, no en la calle José Antonio, sino más bien para el otro, a la antigua calle José Antonio, sino más bien para el otro lado. Y es verdad que esa zona se ha convertido en una zona bastante conflictiva, ¿no? Porque han alargado, en esta época, sobre todo en la de pandemia, han alargado bastante los horarios, han celebrado fiestas, se han saltado en definitiva todas las restricciones, o muchas de las restricciones que el resto de la ciudadanía del resto que cumplíamos, ¿no? O que nos hemos dado para intentar. Ahí estamos viendo la detención de hoy, Pedro. Ese fue el momento. Sí, el acuchillamiento de esta mañana, por cierto, una hora bastante inusual, ¿no? Para este tipo de actuaciones, pero sobre todo se explica porque es cuando está ocupado el parking, ¿no? Claro, ahí es que hay una, hay una rivalidad por el control del negocio.
Y estas cosas, oiga, entre ellos, es que esto, por muy amigos que sean... Esto no tiene, vamos, estoy convencido que no tendrá relación con temas del ocio nocturno, sino que efectivamente son los típicos gorrillas. Pero los típicos gorrillas, ojo, porque en esa zona, que yo vivo al lado, como he dicho aquí infinidad de ocasiones, en esa zona pueden aparcar tranquilamente 100 coches, a lo mejor aproximadamente, y o más. O sea, y todo el mundo normalmente, claro, te viene un tío ahí con las pintas, porque tienen unas pintas de... Pues eso, algunos yo los veo porque compran muchas veces la cerveza en el supermercado en el que yo compro, que está abajo de mi casa, y los veo entrar, sacan un par de cervezas de marca Acme, se las llevan ahí y ahí están, y las peleas se producen por eso, por el control, y bueno, si hay más de un centenar de coches y todo el mundo te deja un dinero, pues a ellos les da a lo mejor para su cerveza, para comer, ¿no? Entonces claro, quien controla eso es el que se lleva el dinero, y después se quedan... Claro, tendrán algún problema de adiciones también, y probablemente también, ¿no? Pero sí, todavía es más caro. Y después hemos visto en las imágenes como hay esa casa ahí media semidestruida o destruida, donde ellos se meten a quedarse algunos de ellos. Y después pues están las peleas con piedras, las peleas con cuchillos, son todos por el control de los aparcamientos. Hay 3 contenedores o 4 de una especie de mini punto limpio ahí. Uno de ellos era para ropa. Pues ese, lo tenían abierto y lo tenían como una especie de armario para ellos, que tenían puesto, ¿sabes? Y eso lo sabe la policía. Ayer se lo preguntábamos a la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez. Fue sincera y reconoció que el tema de la policía no ha mejorado como ella, por lo menos, hubiera deseado en estos 2 años que lleva como alcaldesa. Bueno, habló de que ha incorporado 8 gente, pero es verdad que falta mucho más. Y ya ha incrementado la dotación de medios, pero tanto coches nuevos y otros aparatos, otros artilugios. Pero lo cierto es que hay que reconocer que la evidencia hace que solo hay una patrulla. Ella decía que no, pero yo cuando llamo a la policía para cualquier suceso, me dice, mira, no podemos ir hasta dentro de media hora porque estamos en otra actuación policial. Y es porque solo hay, en la mayor parte, no digo que alguna vez los fines de semana puede ser que hayan 2, pero la mayor parte de las noches solo hay una patrulla en Arrecife. Es imposible, estamos en una ciudad de 60.000 habitantes, además con una problemática social importante, no hay que ser, aparte más allá de los buenistas, ¿no? Oye, el tema de la inmigración en sí mismo es un problema, son gente que no tienen control, que además pues tiene que buscarse la vida de alguna manera. Y es que además, aunque controles después esta zona con más presencia policial, tendrán que irse, se van a otro lado a buscar la vida, porque no están en ningún sitio, viven en la calle donde buscan la vida. En este caso hay como 6 o 7, según los vecinos de tu edificio, que están fijos allí. 6 o 7 son siempre los mismos. Sí, que son de la zona. Bueno, pero hoy, y espero que todavía no me equivoque, porque puede ser que llegue otra en estos momentos, han llegado ya 3 pateras, una a las 6 de la mañana, precisamente por las caletas, ahí estamos viendo imágenes, y posteriormente llegaron otras 2, casi al mismo tiempo, por la playa de la Cantería, la playa de atrás de Órsola, que ahí estamos viendo también las imágenes de esas 2 pateras que llegaron por la planta. La verdad es que no había, yo no lo recuerdo, a lo mejor ustedes sí, que lleguen 2 de forma simultánea es la primera vez que lo veo, yo no lo recuerdo. La línea regular ya cada vez va a estar más... Hay 80, ¿no? Creo que eran 80... Casi 79 personas llegaron. 79 llegaron ahí, a la cantería que estamos viendo. Y luego unos 30 y tantos en... 39 a las caletas, esta madrugada. Bueno, nosotros hemos hablado con precisamente las personas que dieron la voz de alarma en la caleta, cuando llegaban las caletas. En la caleta. Las caletas. En las caletas de Arrecife. Pero en las caletas. De Teguise, porque pertenece también a Teguise. En este caso, de hecho, el Muelle de los Mármoles también en su día pertenecía, por lo menos eran terrenos de Teguise. Cuando Lanzarote tenía una gran capital y no como ahora. Y posteriormente, pues, de alguna manera se llegó a un convenio con el alcalde de Teguise de aquel entonces. Y le cedió el muelle. Y le cedió la zona del muelle. Bueno, vamos a ver la crónica de la llegada de pateras durante la madrugada de hoy. Una nueva patera llegaba sobre las 7 de la mañana de este martes a Las Caletas, justo en la unión entre los municipios de Arrecife y Teguise. En total eran 39 inmigrantes, de los que 2 eran mujeres y 1 que pueda ser menor de edad. Sí, llegaron sobre las 7 de la mañana a tocar tierra y son un total de 39 personas, entre ellos un posible menor y 2 mujeres. Llegaron todos bien, asintomáticos de COVID, alguna herida leve.
no ha hecho falta ni traslado ni nada. Refieren haber salido de Safi y llevar 5 días en el agua. Esta vecina fue testigo de la llegada de la embarcación, destacando que fue el ladrido de los perros lo que llamó su atención. Era de noche y nada, oímos los perros, sobre todo los perros, los que nos alertaron. Y después yo me asomé y vi como oí un murmullo de gente, un montón, y veía moviéndose, unos de blanco, otros negros, pero que llegaron aquí hasta la puerta. Y al rato yo encendí la luz, después digo, ay mi madre, si se la enciendo, y nos pidieron water, please, unos fuertotes. Nosotros creíamos que se iba a saltar, pero no, la verdad que no eran sino, o sea, que no nos daba sino ganas de ayudarlos, no sabíamos cómo. No pasaron de aquí y mi hijo vino y les trajo una garrafa y unos vasos de plástico que los tiramos ahora por el miedo al COVID. Escasas horas después, el Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote confirmaba la llegada de 2 pateras más, que arribaban hasta la playa de atrás o de la cantería en Órsala, lo que al final hace un total de 72 hombres y 4 mujeres llegados en la mañana de este martes. Bueno, 72, yo creo que aquí la crónica no dio tiempo de recoger la última patera, porque creo que solo 79 llegaron al norte, ¿no? Al norte, más los 30 y tantos, es decir, que hoy ya vamos por 100. ¿Ayer llegaron algunos? Ayer no me acuerdo si... No lo recuerdo tampoco, ayer no sé como si... están llegando habitualmente. Pues ya como 1.600, ¿no? En todo lo que vamos de año. Ayer el conteo era 1.600, yo creo que hay que sumarle los de hoy, ¿no? Pues mira, o sea, nunca, vamos, una barbaridad. mucho más que el año pasado, vamos, no sé el año pasado cuánto fue, pero sí, vamos, sí, ha sido más de, casi el triple de el triple, pero de lo que ha llegado. lo que llevamos de año. De año, que todavía queda lo peor, porque ahora lo peor me refiero que son los meses masiva. mejores para que puedan venir las pateras, que son los meses de septiembre y octubre. Incluso se alarga ya hasta noviembre. Por cierto, hablando antes del COVID, hay un decreto ley que ha firmado el gobierno de Canarias, el presidente el señor Ángel Víctor Torres, socialista paramaseña, que realmente ha creado mucha polémica en Canarias. Es un decreto que, entre otras cosas, Valentín viene a restringir de alguna manera las posibilidades de trabajo o a la hora de ir a su puesto de trabajo a aquellas personas que no estén vacunadas, porque se le va a exigir a aquellas personas que no estén vacunadas por las empresas, tanto privadas como públicas, que tenga que presentar un test de negativo, tanto ya sea de antígeno como PCR. Sí, o el certificado de vacunación. Sí, claro, lo que tiene certificado de vacunación no tiene que presentar. Lo que pasa es que ya he visto las reacciones de los partidos en la oposición, que ya se han leído el decreto completo, que tiene 88 páginas, un artículo extenso, pero aún así es muy ambiguo porque efectivamente abre la vía a que se pueda, pues eso, a lo mejor un sanitario o a un profesor que no esté vacunado, por ejemplo, que o le obligan a hacerse un certificado, o sea, una prueba de antígeno o una PCR, y si no, tendría derecho el gobierno de Canarias, eso es lo que dice el decreto, a incluso cambiarlo de puesto de trabajo para que no esté de cara al público. Lo que pasa es que lo que pasa es que no se dice en qué sectores va a ser. Se ha dicho que normalmente pues serán funcionarios relacionados con la sanidad, la autoridad sanitaria, o la enseñanza, son los más típicos, y también en la empresa privada, se habla de supermercados, de hostelería, etc. Pero ya he oído a sindicatos, a SEPCA, por ejemplo, que es los sindicatos de los funcionarios públicos, que están diciendo que o lo negocian eso antes o lo van a llevar a la vía judicial. No, y perdona, Pedro, porque han criticado a los sindicatos, porque dice que ellos antes eran los primeros que querían que el sector, o pedían que el sector tanto de sanitario como educativo fueran los primeros que se vacunaran, pero es que nada tiene que ver. Aquí estamos hablando de derechos fundamentales. Mire, yo estoy a favor de la vacuna, estoy a favor de que se vacunen todo el mundo, y cuanto más mejor, por una responsabilidad social. Pero hay una cuestión que es la Constitución, y son las libertades y los derechos. Y no puede obligárselo porque la vacunación no es obligatoria. Es que el propio gobierno no la ha puesto obligatoria. Por lo tanto, si no es obligatoria, desde todos los puntos de vista, ya veremos lo que dicen los tribunales, pero de la razón, dice que si no es obligatoria, usted no puede obligar a nadie a exigir que ponga el propio gobierno no la ha puesto obligatoria porque sabe que es anticonstitucional. La cosa es el gobierno de Canarias, que a mí ya no me sorprende, pero que cada vez que toma una decisión,
Pues lo primero que se habla, y ya han habido expertos y partidos que han consultado a esos expertos, que están hablando que tiene viso de constitucionalidad y que se va a quedar en nada. Bueno, podemos aprovechar a lo mejor la apertura del ocio nocturno, que empieza la lucha canaria y poco más, porque después con estos aspectos prácticamente se da por hecho que se va a tumbar. Mira, porque después hay una cosa, por ejemplo, en Italia y en Francia, están utilizando, piden el certificado de COVID. Es decir, tú vas al restaurante y te pueden decir, oye, o me enseñas el certificado o si no, no entres. Pero claro, está muy relacionado con el derecho de admisión. Pero no, tú no puedes cerrar una empresa porque venga una inspección y hay un señor que está trabajando y que no esté vacunado y no se ha hecho una PCR, porque no le puedes obligar a que esté vacunado. Entonces, no puedes cerrar la empresa. Es que el derecho a trabajar es un derecho fundamental. Claro, entonces hay una ambigüedad que lo que va a provocar es que cuando ya directamente digan qué trabajadores públicos y qué empresas privadas tienen que someterse a ese decreto, pues es cuando va a haber los recursos. Sinceramente, no sé, porque yo considero al señor Torre un hombre, en fin, me parece un hombre que tiene bastante sentido común. ¿Para qué meterse en este lío? Oiga, ustedes con la exigencia que había de que tiene que ir con mascarilla, el hecho de que ya el 80% de la población canaria esté vacunada, ¿para qué más lío? Y como dice Pedro, y con el tiempo estará el 90%, ya prácticamente estaremos todos vacunados y el que no lo está vacunado tendremos la vacunación rebaño. Es decir, ¿por qué meterse en un lío? Cuando ya le han dado al gobierno de Canarias 2 palos seguidos con respecto a que se saltan los derechos, en estos casos constitucionales o fundamentales. Es que claro, uno se pone en el otro lado, dice, ¿cómo puede haber, por ejemplo, un médico que incluso pueda hacer intervenciones quirúrgicas que no esté vacunado? ¿Cómo puede haber un profesor que dé clase a 15 niños, por ejemplo, que no esté vacunado? Pues teóricamente la Constitución le ampara para que para no esté... ser negacionista. Otra cosa a lo mejor es poder obligarle a hacerse un certificado, una prueba de antígeno. Podría ser a lo mejor la solución. Para saber que no lo tiene, porque claro, tú lo que no puedes ir es enfermo a trabajar, a lo mejor, y más cuando la enfermedad es contagiosa. A lo mejor por ahí puede haber una Pero vía, no estar inmunizado, no hacerte la prueba, no quiere decir que estés enfermo, por tanto... Pero también, según digo, lo que dicen los defensores o los que atacan a este decreto ley que ha hecho el gobierno de Canarias, tienen cierto sentido también. Vamos a ver, si usted está vacunado, en principio usted está protegido. Es que, ¿para qué nos vacunamos entonces si no es para estar protegido? Es decir, insisto, me parece que se puede decir, lo que pretendía con este decreto era intentar asustar, entre comillas, a todas aquellas personas para que se vacunen. Bueno, está bien, pero yo creo que hay otros métodos sin tener que llegar a esta situación, insisto, que puede ser catalogada como inconstitucional. Sí, probablemente se quede en un pequeño bluff y de ahí lo que sea más destacable, lo otro, es decir, que digamos el ocio nocturno va a poder abrir... A las 3 de la mañana, que está muy bien, que menos mal que ya se dieron cuenta de que también el ocio nocturno es importante. Claro, hay se va un sector corrigiendo, ¿no? que Yo lo entiendo, no es fácil. Eres presidente del gobierno de subsistir. Canarias en una situación como esta no es nada fácil porque siempre te quedas corto o te pasa. Pero Jorge, perdona, cuando dice, es que no es fácil, hombre, por eso solo hay uno, si no habrían miles, tiene que haber uno. No, digo que aunque esté el amigo Ángel Sánchez o Ángel Víctor Torres o esté cualquier otro, puede equivocarse. Pero tantas veces. ¿Qué ha dicho? Ya ha habido reacción, en este caso de Coalición Canaria. Creo que el anterior presidente, hoy senador de la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, ha dicho esto. Pero esto viene derivado de lo que ya dijimos en el Congreso y en el Senado. El no prorrogar el estado de alarma iba a dejar a las comunidades autónomas en una inseguridad jurídica para poder tomar las medidas necesarias para luchar contra la pandemia. En aquel momento el Partido Socialista y Podemos no tenían la mayoría, no querían, lo utilizaron para encubrir los indultos junto con la retirada de la mascarilla y todo lo que ha pasado con esta quinta ola. Y el resultado ha sido que las comunidades autónomas no tienen los instrumentos legales necesarios para tomar las medidas. Este decreto es una huida hacia adelante, es el copia y pega de otros decretos de otras comunidades autónomas que ya los tribunales están anulando. Pone, en tela de juicio los derechos fundamentales de los canarios, pero desde luego a nosotros nos hubiese gustado, y lo dijimos, que hubiese habido una reunión del presidente con los portavoces parlamentarios o con los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias y poder haber ido entre todos a haber articulado medidas. Porque nos hemos enterado igual que ustedes en la publicación del boletín. Nos parece cuanto menos, y cuando hemos ofrecido y hemos mostrado lealtad en este último año y medio,
nos parece extraño que nos enteremos, el principal partido de la oposición del Parlamento de Canarias, nos enteremos por el boletín y que ahora digan, bueno, y ahora lo vamos a negociar. No, el decreto entra en vigor el día siguiente a su publicación. Luego lo tendrá que informar el consultivo y luego lo tendrá que refrendar o no el Parlamento de Canarias. Pero una norma que va a tener efectos jurídicos y que va a generar un galimatías y que lejos de generar seguridad va a generar más inseguridad jurídica, no sea ni tan siquiera comentado en principio, nos parece que Canarias no se puede permitir esa gobernanza desde la arrogancia y desde la prepotencia, que no consultan, sino van a la política de hechos consumados. De verdad que nos apena, porque al menos nosotros hubiésemos podido contribuir, tenemos juristas, profesores universitarios, catedráticos en nuestra organización, que podían haber de alguna manera contribuido a ayudar. Y si no, y si hay que tomar medidas excepcionales, desde luego, si se hacen desde el consenso y desde la unidad política, por lo menos al ciudadano le da otra imagen que no ahora está, en fin, a menos 24 horas, pues estas reacciones que desde luego no hablan bien del hacer del Ejecutivo, ¿no? Bueno, lo que viene a decir Fernando Clavijo son tres cosas. Primero, que él considera que al no prorrogarse el estado de alarma por parte de Pedro Sánchez del Estado, pues se ha creado una situación muy ambigua para todas las comunidades. Segundo, considera que este decreto puede traer serias dificultades para que sea constitucional, y considera también que se debió de haber por lo menos un consenso entre las principales fuerzas políticas de Canarias antes de sacarlo, como dice él, un poco a traición. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el primer invitado de hoy. En este caso tenemos a Kiko Aparicio, que es consejero del Cabildo. Buenas tardes, don Kiko. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Del Consorcio de Emergencia, ¿no? Y pues Deporte. Y Deporte. Además de alguna otra cosa para más, no ¿no? variar, las dos áreas de 365 días al año. Y también es concejal, en este caso, de Tía. Antes de meternos en materia, simplemente felicitarle, porque usted es el nuevo presidente del comité local de Tía, que presidía con mano firme, en este caso, don Francisco Hernández, que fue en 2 ocasiones alcalde del municipio. Lo primero, las gracias. Lo segundo, las gracias también a los afiliados y simpatizantes de Tía por apostar por este proyecto. Y lo tercero, también gracias al que es ahora presidente de honor del comité local de Tía, que es Pancho Hernández, por la trayectoria de más de 20 años presidiendo lo que es el comité local y lo que ha logrado en el Partido Popular en Tía. Pancho Hernández cumplió su palabra, porque aquí lo dijo, no sé si ya lo había dicho en otro sitio, pero al menos aquí lo dijo, que iba a abandonar el comité, y lo dijo casi hace ya pues 6, 7 meses, que iba a abandonar el comité local de Tía, que él ya había pasado su fase y que, en fin, en definitiva su periodo, y que ahora iba a traspasar el poder, en este caso a un hombre pues más joven que él, y que viene también con nuevas ilusiones, ¿no? Bien, lo acabas de decir, es verdad que lo dijo aquí, me lo dijo a mí personalmente, en diferentes ocasiones, donde solemos hablar a menudo, y pues en una de ellas, hablando ya propiamente del comité local, le vine a plantear si él no se iba a presentar, que yo tenía intenciones de presentarme. Él me dijo que... Usted por si acaso, ¿no? Usted lo preguntó por si acaso. Por si acaso. ¿Qué duda había que tenía que ser yo lo que era el presidente del comité local? Bueno, así ha sido, pero esto es gracias a todos, al esfuerzo y la colaboración y participación de cada uno de los componentes de hombres y mujeres del comité local de Tía. Que todo el mundo sepa que Tía es uno de los comités del Partido Popular más importantes de Lanzarote. Don Pedro. Bueno, para seguir con esto de forma breve, ¿cómo va la renovación, no? Porque empezaron a nivel insular con esa candidatura de Astrid Pérez, que se aprobó por unanimidad, ¿no? Después de la presentación fallida de Zaray Rodríguez, y después ya han ido cayendo todos los comités, salvo de Arrecife, porque no hay, porque es el insular. El resto de comités ya está completado toda la... Lo acabas de resumir en parte, Pedro. Comenzamos por el Congreso Insular, posteriormente llegan lo que son las asambleas locales. La primera asamblea local le tocó al municipio de Tía, sigue, como fue el sábado, la del municipio de Tinajo, y a continuación llega a Bartolomé, llega a Tinajo. Ahora mismo estamos trabajando lo que es en el municipio de Aría, aparentemente en lo que es un comité local a la altura de lo que es en el municipio, y como bien dice, Arrecife, pues en estos momentos lo dirige lo que es la insular, algo tradicionalmente en el Partido Popular de Lanzarote. Pero que ya se sabe, perdón, pero ya se sabe quiénes son los candidatos, ¿no? Prácticamente, porque sí, Ángel Vázquez
Porque son los que consiguieron los avales, ¿no? Todo se decidió, me olvidaba de Teguise, todo se decidió ya hace más de un mes, donde comenzaba esa recogida de avales. Todos presentamos los avales. Es cierto que en Teguise se presentan 2 candidaturas, una de ellas no llega al cómputo mínimo de los avales que reglamentariamente hay que presentar, así lo pone lo que es el reglamento, y por lo tanto en el resto está ya decidido. Será Juan Monzón, será lo que es Ángel Vázquez y Yesiel por San Bartolomé. Bueno, en definitiva, para que lo entienda la gente esto, para que lo entienda todo el mundo, lo que quiere decir es que si Astrid mandaba antes, ahora manda más todavía. Por seguir con esta cuestión, señor Aparicio, entonces va a ser usted el próximo alcalde del municipio de candidato, alcalde todavía no, tendrá que elegir el pueblo. Primeramente soy el presidente del comité local de Tías. Lo que me toca, el listón está bastante alto, desde los comités, y lo hablábamos antes, más importantes de la isla de Lanzarote, más numerosos de la isla de Lanzarote, y lo que tengo que es seguir trabajando con esfuerzo y con ilusión para tener lo que es un gran equipo y afrontar las elecciones del próximo 2023. Ya quien sea candidato o candidata, ¿usted lo quiere ser? A mí no me preocupa. Yo lo digo siempre, estoy seguro que cualquier vecino y vecina del municipio quisiese ser en algún momento alcalde o alcaldesa de su municipio. ¿Qué me gustaría? Pues no voy a decir que no, pero también hay muchos otros y personas muy válidas, no solo en Tías, sino muy válidas dentro de lo que es el Partido Popular para encabezar cualquier Kiko Aparicio, en cualquier electoral. caso, está a disposición del partido. Lo que diga Astrid es lo que hará. Pero bueno, eso es lo que ocurre. ¿Y el comité local? Y el comité local. Sí. El comité local hará también lo que dice Astrid. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que yo pienso en estos tipos de partidos, donde hay un control férreo de la presidencia. Pero es que son partidos presidencialistas, donde precisamente... Y es curioso porque Astrid ha sido una de las pocas que a nivel, y pensando en Regina, que por ejemplo le ganó el pulso a Soria en su momento, cuando Soria tenía el partido absolutamente controlando a Canarias, y fue la única presidenta que le hizo y de hecho después se llevaba bien con Soria, después al final. La realidad es que los acontecimientos dentro de los partidos políticos, como cualquier asociación, hay comicios internos, y le ha tocado lo que es al Partido Popular, ahora le toca a otros también en Coalición Canaria. Parece que a veces es el más sonado del Partido Popular, con Coalición Canaria también hay idas y viretes por un lado y por otro, pero bueno, la realidad es que nosotros somos un partido fuerte, con ganas, con ilusión, y está de moda, es verdad que está de moda, y seguiremos estando de moda. Ahora viene el señor Maroto, el próximo viernes. Sí, así es, pasado mañana, el viernes lo tendremos aquí en la isla. Lo que también últimamente está llamando mucha gente el PP, que también hay que decirlo, ¿eh? Es que está de moda. Está de moda. Sí, es verdad que porque ayer estuvo Astrid. Pocas veces he pisado yo esta sala. Astrid, la verdad es que tiene que haber venido el viernes pasado, pero por cuestiones de que estaba en el Parlamento finalmente no pudo venir. Hombre, perdona Jorge, está tan de moda que incluso Loli Corujo quiere volver a pactar con el Partido Popular en las próximas elecciones, ¿no? Bueno, algo tendríamos que tener bueno nosotros, que a la hora de estar trabajando y estar en las administraciones lo hacemos bien y lo seguiremos haciendo bien. En Tías, hablamos de Tías, estamos ahora mismo en la oposición, queremos ganar lo que es ese terreno para llegar a lo que es al gobierno, y lo que sí es muy cierto, que estando en la oposición y estando en el gobierno lo hemos demostrado, que siempre intentamos favorecer, ayudar y atender las necesidades de los vecinos. Bueno, lo que está claro es que el Partido Popular antiguamente, pues muy pocos querían pactar con él, y ahora parece que todo el mundo quiere pactar. Bueno, vamos ya con las áreas de poder que tiene el Cabildo, que tiene usted en el Cabildo de Lanzarote. Precisamente que el tema de las pateras, pues la verdad que a mí me gustaría saber, y ayer estuvo también Astrid hablando de este tema, esto está creando un problema de alguna manera de recursos por parte de que se tiene que dedicar muchos recursos cuando esos recursos estaban para otras cosas. ¿Qué dedicar recursos? Claro que hay que dedicar recursos, hay que atenderlos. El problema aquí yo creo que hay que solucionarlo en origen. Aquí tenemos que atenderlo como cualquier ser humano que toca nuestra tierra, y para eso está el consorcio de emergencia. Donde nos reclamen cualquier administración de la isla, entes consorciados de la isla, ahí estará el consorcio. Ahora mismo, esta mañana hemos estado en la zona de las Caletas y nos tocará también estar dentro de un ratito lo que es en Órsola, por la llegada de lo que son estas diferentes pateras que han llegado en el día de hoy a la isla. Desde que el tiempo está pues como está hoy, inmejorable para estar en la playa, pues nos llegan pateras y parece que de una forma constante, donde sí es verdad que esto no puede seguir, remedio tiene que tomar el gobierno, también tiene que ser solidario con la isla de Lanzarote, también la Graciosa, y con el resto de Canarias, que es el lugar, pues el foco pues importante donde están llegando muchísimos inmigrantes. Yo no sé llevar la contabilidad, pero me decía el otro día uno que con la llegada de estas tres últimas, puede ser que en la última semana hayan
casi 500 personas, 400 y pico. La realidad no llevo yo la contabilidad, si es cierto y todos bien sabemos que cada patera ronda entre 30 a 40 inmigrantes, hombres y mujeres y niños también, que llegan a la isla de Lanzarote. Recursos que hay que poner, que nosotros el consorcio lo pone, que el Cabildo también intenta también poner y aportar siempre a esas necesidades de los diferentes ayuntamientos. Lo mismo también con las ONG, pero bueno, sabemos que cuando llega la patera, aquí las competencias son de la Guardia Civil o Policía Nacional, en función a donde llegue, y el primer triaje lo que hace lo que es la Cruz Roja. A partir de ahí son traslados a la nave que está subiendo San Bartolomé, se le hacen los PCR, los temas médicos, los expedientes administrativos de la Policía Nacional, y a partir de ahí, si da 0 positivo, pues salen 72 horas de la isla. ¿El derivado a Gran Canaria o a Fuerteventura? Donde toque la derivación, se llama Fuerteventura o se toque Gran Canaria. Consejero, a mí me gustaría preguntarte por deporte, ¿no? Y sobre todo por esta nueva normalidad, parece, hombre, los datos del COVID en el día de ayer, o en el día de hoy, perdón, espectaculares, ¿no? Estamos también en fase 1, el decreto también ayuda bastante, ¿no? Con la práctica deportiva, por ejemplo, ya ahí están, creo que acometiendo reforma a la ciudad deportiva, ya se puede también recuperar la lucha canaria, ¿no? Que también había mucha gente que la estaba echando de menos, las instalaciones de la ciudad deportiva también se están remozando, pero yo voy más bien a la organización de pruebas deportivas que tanto provecho se saca en la isla de Lanzarote, tantos visitantes, tantos recursos también producen en la isla de Lanzarote. ¿Se puede decir que vamos a ir adquiriendo la velocidad de crucero para ir volviendo a retomar la normalidad en esa organización de pruebas deportivas, siendo un reclamo para el exterior? Cada fin de semana se nota en la isla de Lanzarote que hay cada vez lo que son más eventos deportivos y un abanico amplio a la hora de poder hacer deporte. Me voy primero a lo que es a la ciudad deportiva, hablamos del deporte de base o deporte de competición, sea nacional o sea interinsular o local. Ahora mismo por los equipos con mayor categoría están comenzando a entrenar en la ciudad deportiva. Cierto es que en la ciudad deportiva estamos en obras, estamos reformando los vestuarios, hay que pedir lo que sea paciencia, lo que son a los deportistas, porque son unas obras más que necesarias. La ciudad deportiva es muy viejita y por lo tanto las obras se saben cuándo comienzan y no cuándo terminan, porque siempre hay imprevistos, ya que de la antigüedad de lo que es el edificio. Y por la utilización por el COVID, ¿no? Como albergue. No, es que la ciudad deportiva, los años, yo no los voy a decir, pero estoy seguro que tienes más de los que tengo yo ahora mismo, y cierto que pasaban casi 2.000 deportistas a diario por ahí. Lógicamente el uso y la antigüedad del edificio hace falta hacer obras. Ahora mismo toca lo que son los vestuarios y también tenemos proyectos para darle, pues bueno, un proyecto ambicioso para lo que es la ciudad deportiva, que es más que necesario. Estamos trabajando en muchos expedientes necesarios para poder tener el suelo y tener esa licencia para poder hacer obras en dicha instalación. Estas son claramente de remodelación y pequeño mantenimiento, son importantes, son más de 500.000 euros el coste de las mismas, pero más que necesaria. Si nos vamos a eventos deportivos, importante que los eventos deportivos llegaran a la isla de Lanzarote. Casi el pistoletazo de salida lo dio el Ironman, y a partir de ahí eventos como Iron, Mundial de Piragüismo, son más que necesarios para la isla, binomio turismo-deporte. No solo eso, este fin de semana tenemos crossfit, hemos tenido rallies de categorías nacionales e internacionales, hemos tenido también en el sur de la isla, hablamos de deportes autóctonos, la vela también la tenemos ahora lo que es en el Marina Colón. Eso sí, lo importante de todo esto es que el Cabildo Insular de Lanzarote, desde el área de deportes, desde el área de las PEL, de turismo, están apostando por cada uno de los eventos que se desarrollan en cada uno de los municipios, y gracias al Cabildo esos eventos se pueden desarrollar. Chico, no sé si tú eres aficionado a la lucha canaria, pero me han preguntado si va a volver la lucha canaria. Ojalá vuelva lo que es la lucha canaria, y tenemos reuniones frecuentes con la presidencia que ostenta ahora mismo lo que es la isla de Lanzarote, presidencia insular de lucha canaria, y también con los diferentes clubes deportivos. Es cierto que todavía queda un último expediente que resolver para poder comenzar lo que es la lucha canaria, que espero que esté resuelto en cuanto antes. Porque depende ¿Pero qué te refieres? ¿A las obras o algo? No, depende del gobierno de Canarias. Depende del gobierno de Pero Canarias. se ha celebrado en otras islas. Ahora mismo está parado la lucha canaria. No, el gobierno de Canarias ayer autorizó la lucha canaria. ¿Cómo sí, que ayer? Sí, ¿La autorizó ayer en el decreto? Pero por eso estaba paralizado. Sí, claro, la acaba de autorizar. Y ese expediente que faltaba y alguna pincelada más que falta todavía,
Yo espero y deseo que la lucha canaria comience cuanto antes. De hecho, nosotros tenemos nuestras ayudas para los equipos y nuestras ayudas para lo que es la federación. Cierto es que competición no ha habido prácticamente ninguna. Algún club insular ha comenzado, de aquí los felicito, a hacer actividad deportiva, porque no tiene que ser pantalón. Claro. Puede ser cualquier actividad deportiva que se pueda desarrollar en el campo de lucha o fuera de lo que es el campo de lucha. Así que felicito a esos clubes que han comenzado con esos niños y niñas que quieren practicar lo que es la lucha canaria, porque no debemos perder lo que es nuestra tradición. Hablamos de lucha que ha puesto el Cabildo y hablamos también de tradiciones, como hablaba antes, de la vela latina, donde el Cabildo se vuelca 100%. Valentín tenía ganas antes de preguntar algo, creo que de inmigración, pero como Pedro cambió de tercio, no sé si quiere seguir. Sí, no, yo del tema de inmigración, antes estamos hablando, y que no se malinterprete lo que voy a decir, ¿no? Pero antes estábamos hablando de que al ser Canarias y Lanzarote, como estamos viendo, ruta de entrada de la migración, hay unos costes añadidos que estaba pagando, en este caso, la isla y Canarias en general, y que no recibe ni ayuda de otras comunidades autónomas y mucho menos de Europa. Y cuanto más inmigración llega, más gastos tiene y lo están pagando y nadie pasa factura a otro gobierno y nada. Sí. Mi pregunta era, Kiko, una cosa nada más, decir, dentro del presupuesto que tienen ustedes en el consorcio, imagino yo que todo el tema de el recibir a las pateras y todo eso tendrá ya un presupuesto asignado. Yo no sé cuánto todo dinero se destina desde el consorcio ya para el tema de la consorcio de emergencia, muy lógico, tiene un presupuesto anual. ¿Quién está en ese presupuesto? Los entes consorciados, el coste de los bomberos, el coste de la administración, el coste del mantenimiento y del servicio que se hace desde el consorcio. No solo apagar fuego, sino otros muchos servicios y sobre todo lo que hemos tenido con la pandemia. ¿Vale? Los ayuntamientos aportan. Gracias al Cabildo Insular de Lanzarote, que nos ha incrementado lo que es la partida, lo que es en 1 millón de euros, para esos servicios extra que tiene el Consorcio Ciudad de Emergencia, como pueden ser lo que son las pateras. Y bien, lo dije antes, nosotros a cualquier necesidad, a cualquier ayuda que nos pida los entes consorciados, ahí va a estar el Consorcio de Emergencia para ayudar. ¿Que el gobierno tiene que ser solidario con Lanzarote? Sí, con la Graciosa, sí, con toda Canarias, claro que también. No solo por el problema que estamos viviendo con la inmigración, sino por de estos gastos y estas necesidades y este problema que hay que resolver, lo que es en origen y luego que hay que atender cuando llega lo que es a cada una de las islas. Kiko, no tenemos que ir ya porque tengo a otro invitado, pero simplemente me gustaría hacer, la semana pasada, creo que fue el jueves, el viernes, sacábamos una noticia aquí en el Lancelot Televisión, unos vecinos que protestaban por una cuestión de pequeños escándalos que podía estar produciéndose en el famoso hotel de los inmigrantes que tienen, creo que hacen allí la cuarentena, creo que es lo que hacen, un hotel que está en una zona turística, en este caso en Puerto del Carmen. ¿Cuál es el problema exacto que existe? Si yo fuese el gobierno municipal de Tías, lo primero incrementaba la presencia policial, lo que es en la zona, algo necesario, no solo para este hotel que está concertado, sino también presuntamente hay otras actividades alrededor de lo que es ese hotel, también molestas para lo que son los vecinos. Escuchar a los vecinos y poner presencia policial. La única manera de resolver lo que son los problemas. Se llame hotel con inmigrantes o se llame hotel COVID o se llame otro tipo de actividades que se hagan molestas para el que convive lo que es en el lugar, residentes y no residentes en la zona. Eso es lo primero. A partir de ahí, hablaba antes de que el primer triaje lo hace la Cruz Roja, llega a la nave que sube de San Bartolomé, a partir de ahí, si eres negativo en COVID, sales fuera de la isla en las primeras 72 horas y si no, tienes que guardar lo que es la cuarentena en dicho hotel. Hotel que también ha sido para dar una ayuda a esos positivos que tengamos en los diferentes hoteles de la isla, también a una ayuda para el área de bienestar social, también el consorcio colabora porque es una necesidad y también el área de sanidad para lo que son los inmigrantes que tienen guardado sin necesidad de ser inmigrante te podías quedar ahí, ¿no? Te tenías que quedar ahí. Sí, en estos momentos, ahora mismo, no hubiese ningún escándalo, sino se cumpliese un reglamento estricto dentro de lo que es el hotel. Y sobre todo si hay presencia policial, porque es como todo, si usted va por la carretera y va más de 80 en el vial que le marca y ve a la policía, levanta el pie al acelerador. Pero ¿cuál es el principal problema del municipio de Tías si no hay policía, no? Ahora han sacado plaza, pero es que no hay problema, que no ha solucionado el problema con la policía. Esto parece que es los problemas que tienen todos los municipios de esta isla, no solo el de Tías. Kiko, lo siento, podemos seguir hablando, pero tendrá que ser otro día. Cuando ustedes quieran. De todas maneras, hemos estado casi 20 minutos que no nos hemos prometido y pactado. ¿Se nos ha ido volando? ¿O hablo yo mucho o ustedes preguntan mucho? Pero el tiempo en la televisión se va más rápido de lo que uno cree. Don Kiko, de verdad, continúe usted con esa gran labor que está haciendo en el Consorcio de Emergencia y también en deporte. Es verdad que Pedro y otros han criticado que ha habido poca actividad
deportiva, pero eso no es cuestión suya, eso es cuestión de las normativas que Sí, es cierto que creo que Pedro sí está practicando deporte, porque lo veo más... Pero están hablando de mí, porque yo pensé que estaban hablando de otro Pedro. Pedro Sánchez estuvo recorriendo la isla. No, casi mata ¿A quién? ¿A Marco? A Marco Hernández, por lo visto. Nosotros seguimos con invitados. Bueno, hoy queríamos hablar un rato de turismo, pero en este caso centrado en los centros turísticos. ¿Por qué? Porque los centros turísticos en verano tuvieron una actividad realmente importante. Yo creo que fue, para mí, sorprendente la cantidad de gente, pero ahora nos lo dirá el consejero delegado, don Benjamín Perdomo, la cantidad de gente, insisto, buenas tardes, que pasaron por, sobre todo en el mes de agosto, ¿no? Y julio, pero también en el mes de agosto, ¿no? Buenas tardes. Lo primero es que llevaba 2 años sin estar en este plató, ¿no? En un año y medio. En este. Hacía tiempo que... Estaba en la habitación de los ratones. Estábamos en la habitación, sí, exacto. Estábamos en la habitación. Estaban cerca, pero no los veía. Estábamos juntos, pero no revueltos, como decía uno. Bueno, Valentín, buena sensación. Valentín lo tienes ahí enfrente. Valentín a la izquierda. Claro, como lo tenían antes. Hay cosas que nunca cambian. Buenas sensaciones. Esté donde esté, en el cuarto de los ratones sí, o en el plató. Eso recordará, usted conoció a Agustín Acosta, ¿no? Agustín Acosta siempre, no lo conoció personalmente, pues siempre llamaba a Gladys, le decía Astrid y a Astrid le decía Gladys. Sí. Y eso lo heredaste tú, que también... También. Son nombres que parece que confunde. Buenas sensaciones... Sí, la verdad que ya no solo en los meses de junio, julio y agosto, sino que además que en septiembre estamos trabajando bastante bien, estamos muy contentos, el nivel de la isla es bajo y nosotros, a pesar de ese nivel de la isla, estamos en unos porcentajes de facturación bastante elevados y muy cercanos al 2019, así que la verdad que, pues muy contentos, ¿no? Y sobre todo de lo que venimos hablando y he querido trasladar durante muchísimo tiempo, que los centros nunca tuvieron un problema de ingresos, sino que tuvieron un problema de gastos. Entonces, con un gasto contenido y pequeño como el que es ahora, pues hace que podamos sobrevivir, que podamos ir y estar en el nivel en el que estamos haciendo cosas. Don Benjamín, ha sido casi un milagro, porque por mucho que usted diga que la política de gasto, de control es importante, pero ahí está el caso del Barcelona, ¿no? Que está hundido por los gastos. Sí. Pero también las nóminas, ¿no? Las nóminas y el principal gasto que tiene precisamente el centro turístico son el personal, ¿no? Que son 300 y pico personas, ¿no? Y yo ahora te hago una pregunta, ¿y por qué me pones el ejemplo del Barça y no me pones el ejemplo del Madrid? El Madrid al contrario, ¿no? Tuvo beneficio. Tuvo beneficio, pero por al contrario, porque... No, el Madrid tuvo beneficio. Porque no hizo disparate como hizo el Barcelona. Bueno, no ficha a nadie. No ficha a nadie. No, disparates no. Es decir, el Real Madrid, las cuentas auditadas y cerradas por el Real Madrid en el año 2020 dieron un beneficio de 180 millones. Oye, yo no puedo... Pues a lo mejor los centros también. Oye, ya que estamos hablando... Lo que quiero decir... Yo te acabo de responder. Tú me acabas de decir que el Barcelona... Lo que quiero decir es que es muy bueno en épocas de crisis hacer lo que usted hizo. Fue restringir el gasto todo lo que se pueda. Eso yo creo que todo el mundo lo ve bien. Otra cosa es que puede haber discusiones, que hay gente que piensa que se pudo ahorrar más en el tema del personal, dado que le obligaban a parar. Yo soy lo que fui partidario de que los centros turísticos estuvieran abiertos. Don Jorge. Siempre. Aquellos, porque siempre, es decir, ya se enfrentaron a otras crisis. Aquellos que dicen que lo que había que hacer era despedir al personal, hacer un ERTE o lo que quieras, seguían teniendo el mismo problema, que nunca atacaban el problema de los gastos, porque había que repartir mucho dinero entre mucha gente, ¿vale? Y vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Oye, con las personas que tenemos y con el personal que tenemos vamos a arreglar los centros, vamos a dejarlos bien, y nosotros lo que hicimos fue arreglar el problema de los gastos y cortar y cerrar los grifos que estaban abiertos y que salía mucho dinero. Entonces, haciendo eso, salvamos el 2020, está auditado, y ahora pues vamos al 2021, que lo tenemos complicado, que fueron 6 meses duros, pero yo creo que si esto sigue así, yo soy partidario de que los centros turísticos estuvieran abiertos. Otra cosa es que yo era partidario, no, mucha gente era partidario de que a lo mejor había que replantearse qué número de personas tenían que estar operando
Es decir, de trabajadores, que a lo mejor pues la mitad tenía que haberse ido a un ERTE o no. Pero piensa que los centros turísticos tienen mucho personal de mantenimiento que lo necesita. No, es decir, hay que cubrir vacaciones. Eso tienen que contratarlo. Pues ya, es decir, yo creo que hemos ido por el camino correcto. La empresa está auditada en el 2020 y cerró en beneficio. En el 2021, si esto sigue así, que creo que va a seguir así, vamos a cerrar 2021 de la misma forma, es decir, o muy poco beneficio o muy pocas pérdidas, que ya todo es un éxito y estamos y no me cabe la menor duda de que será así, y los números pues me van acercando cada vez más a esa posición. A mí me gustaría, yo no quería volver atrás, yo simplemente lo que quería decir es que lo bueno es que hemos escapado bien. Y el bueno del Madrid y lo del Madrid, permíteme. Pero espera, ya estamos hablando de... Es decir, hay empresas que han entrado en el 2020, empresas como hay empresas como el Real Madrid, que no tuvo público, que siguieron con las nóminas, que siguieron pagando, y es decir, Florentino, vamos a separar las distancias, ¿no? Pero Florentino Pérez sacó el Madrid para adelante. Oye, pero ya que estamos hablando de estos símiles futbolísticos, a mí sí me gustaría aprovechar, ya que me lo pusieron en bandeja, en el césped, por ejemplo, y nadie se le ha ocurrido llamar a Florentino, por ejemplo, para ver cómo se reforma un estadio en 1 año y medio y todavía decimos que la Fermina cerrada. Digo yo, ya que estamos hablando, era por eso que yo tenía empeño en meterlo ahí. No, pero espera, que lo conteste, porque es que el Bernabéu es una obra de cientos de millones de euros. ¿Lo abren este fin de semana? Espérate, el Bernabéu lo van a abrir este fin de semana con el Celta 1 año y medio después. La Fermina, con una piscina, un bar y no sé qué más hay, porque yo no he ido. Pero bueno, sí he ido en la época antigua, pero en la nueva no. ¿Por qué todavía no está abierto? Yo todavía no lo entiendo, aparte de problemas burocráticos, terminado sí está, ¿no? Sí, mira, ya lo he dicho un montón de veces, la Fermina, a día de hoy, hay eventos, Este fin el showcase, pero son cosas privadas, no es público, como se decía. Porque no lo podemos hacer porque no hay convenio. Entonces, la Fermina, estamos haciendo actividades privadas, por ejemplo, este fin de semana es el Mundial de CrossFit de Lanzarote, que viene un montón de participantes, y está abierto, el sitio es espléndido, está todo cuidado, porque tenemos gente de los centros manteniéndolo. Y se puede ir a verlo. El problema es que un día te voy a llevar para que lo veas cómo está impecable. Es que un día te voy a invitar, no te puedo invitar a un café, pero vas a ir a verlo. No, pero me comprometo contigo para que veas cómo está la Fermina. El problema está en el convenio entre el Cabildo, el Ayuntamiento y los centros turísticos, ¿vale? Hoy tuvimos una reunión con intervención para intentar desatascar este tema. Hay los puntos en el que nosotros decíamos, porque la Fermina es un sitio en el que va a tener muchas pérdidas, y yo lo siento mucho, pero los centros no lo van a asumir en solitario, como hicieron con todo lo que había abierto, y que los centros lo asumían siempre en solitario. Entonces aquí los gastos compartidos, ¿no? Como los matrimonios. Arrecife, Cabildo y Centro. Entonces, hoy tuvimos una reunión que la verdad que fue muy productiva con la intervención del Cabildo, en el que pues nosotros teníamos un punto de vista, intervención aportó otro, y vamos a coger otro camino para que los gastos sean compartidos y que sea una cantidad fija a pagar entre el Ayuntamiento, el Cabildo y los centros para asumir los gastos de... Se le paga, digamos, al propio centro. Claro, es decir, una cantidad fija. Y a partir de ahí vamos a trabajar en eso, a ver si en breve lo podemos tener, pero es una cuestión de convenio. Y yo, como consejero delegado de los centros, lo que no puedo permitir es que los centros carguen. ¿Sabes cuánto tiene de pérdidas esa Fermina? Unos 750.000 euros de pérdidas, que lo va a asumir los centros solos. Cerrada. No, cuando se abre. Cuando se abre, ya está auditado, claro. Es que eso hay que mantenerlo. Claro. La piscina tiene un montón de gastos, el mantenimiento de las salas, la restauración, todo lo que es el alrededor. ¿Y eso no va a tener nada entonces? No se puede cobrar entrada. ¿No? La cafetería que está cerrada. Sí, pero la cafetería eso no da dinero. De todas maneras, mira... Para mantener una explotación como es. Con lo de los datos al final, los auditorías, todo esto, es un tema que ya lo hemos hablado. De todas maneras, en relación con la auditoría, etcétera, ¿sabes lo que dice Coalición Canaria, Benjamín? Coalición Canaria dice que ustedes pidieron un crédito para pagar las nóminas y que ese crédito lo enmascararon con el presupuesto del propio Cabildo, ¿no? Es decir, eso es lo que dicen ellos. Pero estar entrando en si tuvieron o no beneficios ahora... Pero mira, yo lo siento, Valentín, es decir, yo no puedo estar pendiente de todas esas sandeces, porque yo para pedir un crédito tengo que tener autorización del Cabildo. ¿Me entiendes? Y llegar aquí, gente que ha sido presidente del Cabildo durante 10 años, se escarranchan aquí sentados y dicen que hemos pedido un crédito para pagar las nóminas, es decir, es que es tremendo. Entonces yo no puedo estar todos los días contestando a las mismas sandeces, lo siento mucho, es decir, todo tiene un tiempo. Nosotros ya lo dijimos, la empresa está auditada y ha dicho lo que ha dicho, que la empresa tiene beneficios, y no voy a perder más el tiempo.
¿Por qué no? Porque no es sano. Es decir, y además, yo para pedir un crédito tengo que dar autorización a la intervención. Este es el nuevo Benjamín Perdomo, ¿eh? Está en otra línea. Porque antes me regodeaba, ¿eh? No, ahora ya no, pero no voy a perder el tiempo, ya está, ya se acabó. Bueno, no voy a perder el tiempo en una cosa que está auditada, que está cerrada. Yo lo que sí creo es que hay que ya dar un paso. Ya está. Hombre, y también Valentín es no, muy pero duro. es que yo, yo quiero dar... Y Valentín, es muy duro. Si lo que tú has dicho es lo que dice con la secretaria. Es que no te lo inventas, pero que para pedir un crédito tengo que pedir autorización al Cabildo. Entonces, yo lo que yo te digo es que, claro que es duro que nosotros hayamos estado 3 meses cerrados a cal y canto, que el nivel de turistas hayan bajado y que hayamos sacado la empresa para adelante. Claro que es duro para ellos. Es que durante 10 años tuvieron récord de turistas todos los años y los beneficios de los centros eran de 1 millón, de 1.200.000. Es decir, no gestionaron la empresa, entró tanta gente. Eso está fenomenal a mí siempre que efectivamente, usted lo ha dicho, no haya ningún enmascaramiento de las cuentas. Que no se puede enmascarar. Pero que no se puede enmascarar. Sabes que Coalición Canaria ha dicho lo del crédito, después dijo también que otra fórmula era a través de los cánones, que el Cabildo de alguna forma le dijo que el canon que tenía que pagar el Cabildo. Si acabamos de liquidar los cánones a los ayuntamientos. No, digo todos los cánones. Todo. Claro, bueno, ustedes lo vieron, 525.000 euros correspondientes al canon del 2020 de los ayuntamientos, se pagaron todos al ayuntamiento de Yaiza y al ayuntamiento de Aría. El de Tinajo se liquidó en diciembre, al ayuntamiento de Yaiza en julio y al ayuntamiento de Aría en agosto. A todos, es decir, todo se ha ido liquidando. Es falso, al Cabildo de Lanzarote en el 2018 se le está liquidando porque tenemos aplazado el pago del canon a 50.000 euros todos los meses. Es falso lo que están diciendo, pero yo no voy a perder el tiempo. Lo siento, no, ya está. No puedo estar perdiendo el tiempo continuamente en rebatir una cosa que está auditada, que está cerrada y que si no les gusta bien, pues lo siento mucho. Por cierto, a mí sí me gustaría, porque yo creo que era una de las apuestas acertadas en la que tú te embarcaste una vez que cogiste la dirección de los centros turísticos, y era el tema de mejorar la restauración, incluso aspirar en algún momento a tener algún reconocimiento, llámese Estrella Michelin, con el asesoramiento de restauradores de la isla de Lanzarote. ¿Cómo está ese proyecto? A ver, ahora mismo decir... sí es verdad que estamos cambiando todas las cocinas, pero estamos muy lejos. Es decir, tenemos reconocimientos como la guía Repsol, los nombramientos de la guía Repsol, las menciones de la guía Repsol. La idea es tener el Sol, que es un escalón, pero todavía nos queda muchísimo para llegar ahí, es la realidad. Es decir, estamos muy verdes. Estamos implementando controles de inventarios, controles de propias auditorías. ¿Qué eso lo tienen en cuenta para darte un...? No lo tienes en cuenta, pero tienes que saber gestionarlo. Es decir, tienes que, antes de dar ese salto, tienes que tener una base muy sólida para ir a por eso. Es decir, si tú no tienes la casa bien ordenada, es imposible que puedas llegar a una estrella Michelin o a unos reconocimientos muy grandes cuando a lo mejor no tienes un control de estocaje, no tienes un control de inventario, y eso llevamos 1 año implementándolo. Es difícil. Ahora mismo en los centros sabemos mes a mes las Coca-Colas que hay, los solomillos que se compran, los solomillos que se venden, lo que tiene que haber en la nevera. Cuando falta algo sabes perfectamente identificarlo. Pues y eso se escandilla los platos. Y eso no es tan fácil, pero ya lo tenemos. Es decir, pero tenemos que seguir dando pasos. Y lo de los eventos, y termino, lo de los eventos que decía, por ejemplo, la alcaldesa ayer decía que le hubiera, por ejemplo, con la polémica última esta de la graciosa y la boda, que le hubiera gustado que por ejemplo, tener eventos de este tipo y hacer bodas en la Fermina, cuando está abierto, claro, y todo ese tipo de eventos. En los centros, la Fermina, para la celebración de eventos, ¿sería un sitio rentable? ¿Lo tiene usted pensado para eso? Aparte de abrirlo al público, claro. Evidentemente, no te puedo adelantar nada, pero van a venir cosas que estamos preparando desde los centros, con un calendario de actividades culturales para los centros y para la Fermina de una dimensión muy grande. Es decir, estamos hablando de artistas a nivel internacional y artistas muy reconocidos para las Ferminas, y además yo creo que Lanzarote a nivel internacional, sí. Y yo creo que Lanzarote empieza a necesitar reconocimiento, es decir, gente y atraer cosas bastante grandes, y estamos en esa línea, y en breve vamos a anunciar cosas. Respecto a las Ferminas, es decir, que no lo tengamos abierto no significa que no estemos trabajando en cosas muy grandes para las Ferminas. Decía que el problema no está en el Ayuntamiento de Arrecife ni en los centros turísticos, sino en el Cabildo, porque no se firma convenio. Lo acabo de comentar. Esto es todo con pinzas, es decir,
el Ayuntamiento de Arrecife... Ya dice que ya tiene aprobado su convenio. Su convenio no, su fiscalización. El Ayuntamiento de Arrecife no tiene nada fiscalizado, está esperando. El Ayuntamiento de Arrecife está esperando a ver cuál es el camino que coge el Cabildo. ¿Ah, sí? Que es distinto. Ah, bueno, pues entonces todo el mundo le pone la presión. Ya salió el Benjamín candidato. ¡Ay, mi madre! Entonces, no, yo no soy candidato a nada. Entonces, estamos esperando, es decir, para que el Ayuntamiento no tenga que rectificar, cómo lo desatascamos en el Cabildo, que creo que hoy la reunión ha sido muy buena y muy positiva, y a partir de ahora, es decir, tanto Ayuntamiento, Cabildo y Centros van en ¿Pero tú crees que para octubre puede estar abierto? No sé, creo, no puedo decir nada, porque es que cada vez que yo que creo... Es decir, creo que hace poco corría por ahí por redes que me habían hasta denunciado los peluqueros, algo así. Ahora acabo de recibir algo de los peluqueros. Sinceramente creo que no se va a abrir al público finalmente. Sí se va a abrir. Sí, yo creo, pero que para que la gente utilice la piscina. Sí, yo he visto, Benjamín, he visto las fotos del showcase que se ha hecho ahora, la verdad es que aquello está precioso y tal, pero efectivamente yo le veo más una utilidad a lo mejor para celebrar eventos pues puntuales. Sí, puntuales, porque ¿qué vas a hacer allí? Que la gente ponga la toalla en la piscina y en me la parecía al parque marítimo de Santa Cruz. Pero eso tú lo ves eso. No lo veo porque las dimensiones no se dan. Pero y claro, tampoco puedes cobrar. No está acostumbrada a ir a una piscina a bañarse, estamos acostumbrados a ir a la playa. Pues mira, por ejemplo, hoy estuvimos con un tour operador alemán, ¿vale?, en la Fermina para intentar hacer, es decir, como lo vamos a orientar a actividades náuticas, es decir, intentar hacer excursiones en las que venga el tour operador, haga excursiones con piraguas, con Optimis y demás. Pedro Sánchez. ¿Como Pedro Sánchez? No sé lo que hizo Pedro Sánchez. Ay, Dios. Yo no sé lo que hizo Pedro Sánchez en sus vacaciones. ¿Es verdad que finalmente estuvo Pedro Sánchez en los centros turísticos? ¿Tuvo la oportunidad de ir? Siempre va a los centros. Siempre va a los centros. En esta ocasión fueron los del norte, tengo entendido. Sí, ya el Timanfaya también. Timanfaya que está en el sur, pero... También. Y el Timanfaya también. No, lo digo porque... Y más gente. Yo creo que había ido ya el año pasado, hace 2 años, a Timanfaya, creo que había ido. Sí, no, pero repitió otra vez. Pero no se puede decir con quién más. No, yo sé que fue con su familia. Estaba Salvadorilla también. Había más gente y no sé, había más gente. Estaba Salvadorilla. No lo compromete tampoco. Y no lo estoy diciendo yo, estaba Salvadorilla. Y no se permitía sacar fotos para que se publicara, lógicamente. No, yo creo que al final... A pesar de que se lo pidieron ustedes, ¿no? A ver, son viajes privados. Sí es verdad que él pide un requisito que es que lo traten igual que otra persona, dentro de las medidas de seguridad, porque evidentemente tiene su seguridad, pero Pedro Sánchez va a la hora de los centros, de abiertos, está con... ¿sabes? Es decir, es uno más dentro de lo que es ser un presidente de un gobierno, pero es uno más, es decir, no te pide nada extraordinario, ni quiere nada extraordinario y se niegan rotundamente a aperturas exclusivas, es decir, o a cosas que solo sean para ellos, es decir, son uno más. Lo de los peluqueros no era nada para usted, Era un tema para anunciar algo sobre un curso, pero bueno. No sé si quieren hacer alguna pregunta más relacionada con el turismo o el carácter político de Benjamín, que es lo que yo quería terminar la tertulia. Bueno, pues preguntar por el vamos al carácter político, y es que, Benjamín, pues está el rumor por ahí, el run de que a usted le van a premiar, entre comillas, con ser el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Arrecife. ¿Son rumores sin base? Mira, han dicho que iba a ser el que me iban a premiar con el candidato a la alcaldía de Arrecife, con ir al Cabildo. Yo estoy en los centros, creo que, pues bueno, creo que más o menos la cosa... ¿Qué va a seguir ahí? Que no sé, donde me digan, yo no tengo ningún problema, pero creo que en el Partido Socialista, tanto para el Ayuntamiento de Arrecife, hay muchísima gente válida en la agrupación de Arrecife, como Ariagona, como Alfredo, si hay gente que lleva pues más tiempo que yo y que yo no tengo ni ninguna prisa, ni voy a competir con nadie, tengo 35 años y hay que ir con pies de plomo. ¿Y dentro de 2, 37? Y hay que ir con pies de plomo y con tranquilidad y donde me necesito el partido. De todas maneras, sí, pero tú sabes que los candidatos no se eligen solo porque tengan validez o no validez, sino porque sean conocidos por una gestión, incluso por las necesidades de esa institución, ¿no? Por eso que a lo mejor es la persona idónea. Y lo de premiar o no premiar, tú sabes que en los centros turísticos suele ser, no estoy poniendo en tela de juicio la gestión porque al final los resultados están ahí, pero sí es verdad que ahí no te ponen los ciudadanos, ahí te ponen el partido, y si el partido no gana. Pero si el partido no gana, yo me pensaba lo de Arrecife. Además que creo que te falta, me voy para mi casa. Y no soy creo yo que no soy susceptible de ser muy pelotero,
Pero, bueno, algunas veces toca, sí, pero yo creo que hace falta una persona en ese ayuntamiento con un poco más de carácter que el que tiene actualmente el que lidera el Partido Socialista en ese ayuntamiento. Y a lo mejor Benjamín sí tiene, aunque vamos a ver que Benjamín, el actual o el anterior. Bueno, a lo mejor el anterior es mejor. Yo soy una persona con carácter, yo siempre lo he sido, y yo no, sabes que no... Pero yo creo que Alfredo también está haciendo una buena labor dentro de un ayuntamiento que es complicado. Pero cuando dice buena labor, ¿qué es lo que está haciendo? Si después sabe, porque yo sí tengo media perreta, después de los sangineles nefastos que hubo en este año, a mí me gustaría saber lo de la buena labor. Los pleitos que hay... ¿Pero tú qué quieres, poner a Benjamín de candidato? No, pero es que no estoy hablando de estoy hablando de que me vengan a argumentar algo con una base sólida. Pero decir que Alfredo hizo una buena labor cuando los sangineles fueron unos sangineles de cine, porque hizo 5 películas en los teleclubs por ahí, y ya está. Y 4 actos contados con la mano, ¿eh? Bueno, yo creo que en San Ginés, a lo que te refieres, es decir, se hicieron eventos en la... Y la cultura en Arrecife, se hicieron eventos en la Fermina, venga. se hicieron eventos en la Fermina, se hicieron, es decir... Si se lo conté ayer a Astrid, le digo, con los dedos, sobre un dedo, se lo conté, le digo, mire, el pregón, el festival folclórico... Que se hace todos los años. Pero sí, bueno, estoy diciendo que todo en una manita sobró. El festival folclórico, el tributo a Yabela Vargas y el vermú. Y sobró uno más, sobró un dedito y todo, porque si vamos a contar la cucaña y todo eso, es que los sangineles fueron, y no es culpa del Partido Socialista, es culpa ahora estoy leyendo, Pedro, que en este famoso decreto de ley del Gobierno de Canarias quedan prohibidos los carnavales hasta que no se acabe la crisis. Sí, carnavales, la crisis parlamentaria. Pues la alcaldesa tiene preparando ya la fiesta de fin de año. Pedro, de todas maneras, en San Ginés, ahora lo que estaba diciendo Pedro, Benjamín, sí que hubo un acto que hubo bastantes críticas sobre, bueno, la gente que podía acudir, etcétera, etcétera. O sea, que había, parece que tenías un mínimo de creo que eran 6 personas, si no recuerdo mal, y como que estuvo un poco mal organizado en el sentido de que efectivamente gente que quiso ir, que eran 2 personas a lo mejor, y no pudieron ir porque o iban 6 a una mesa o te quedabas. Con lo cual eso da un poco el carácter de lo poco público que está haciendo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Y te lo digo desde mi punto de vista. Es que es tan complejo con esta pandemia, Valentín. Es decir, es todo tan complicado. Nosotros, y te lo digo desde mi propia experiencia, mira, llevamos organizando en Jameos, que la verdad que llevamos un final de año y vamos a anunciar cosas muy buenas. Vino Quique Pérez y tienes que tener control de aforos de 200 personas. Vino Mayra Cazorla y hay que hacer 2 actuaciones porque solo puedes meter 200 personas cuando caben 400. Aarón Gómez también lo mismo. ¿Aarón Gómez viene este fin de semana? El 25, o Mayra Cazorla el día 9. Ya hemos cerrado en el día de ayer por la tarde, a Sara Varas también, que creo que va a ser un espectáculo precioso en Jameo. Y vamos a cerrar unas cuantas cosas más de aquí a final de año. Probablemente en diciembre tengamos un pequeño festival en Jameos con los sabandeños, que también van a venir y está casi cerrado. Es decir, vamos a cerrar un montón de actividades y te garantizo que con esta pandemia es un follón hacer todo. Es decir, es todo extremadamente complicado. Pero lo vas a hacer. Sí, bueno, hay que echarle horas. No, y sabes que hubo una fiesta. Yo lo digo para no intentar justificar lo justificable. Y hubo fiestas en San Bartolomé, se hicieron, y aquí no. Y es verdad que lo que estás haciendo a mí sí me gusta este tipo de actividades. Hay un proyecto con paneles solares, ¿no?, para los centros turísticos, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora ya lo aprobó, es decir, el Cabildo, el Patrimonio, dio luz verde para poner paneles solares, para tener energía fotovoltaica en todos los centros, exceptuando el Castillo, porque la verdad que en esa... No lo puedes poner ahí. No lo podemos poner porque no quedan bien, ¿vale? Es decir, y me parece bien, es decir, que, oye, tener esa actitud con patrimonio, decir, oye, por aquí no se puede, busca otra solución, es normal, no todo lo podemos hacer bien. Y tenemos para Timón Falla, Jardín, Monumento al Campesino y Jameos del Agua, y eso va a suponer un ahorro de más de 14.000 euros todos los meses. Y estamos hablando de que por fin, de una vez por todas, vamos a decir que vamos a poder bajar la palanca de Timón Falla. ¿Y eso cuándo estará operativo? Yo creo que en 2 meses, 2-3 meses aproximadamente, si no Valentín, me equivoco. Antes de irme, el otro día fui a visitar, me gusta de vez en cuando ir a los centros turísticos, y fui a ver el jardín de cactus, ¿no?, que llevaba ya años sin verlo. Y me comentaban gente que estaba ahí, yo la verdad que no me había fijado, pero gente con la que fui, que muchos de los cactus están en mal estado. ¿Eso es verdad? ¿Hay alguna enfermedad? No, los cactus, es decir, los cactus se están tratando, se cuidan bastante bien. Lo que pasa es que muchas veces da la sensación, porque los ves como medio oscuros, medio, exacto, pero
es el propio ciclo del cactus, no que estén mal. Yo se lo dije. Lo que sí tenemos un problema, no, eso es el propio ciclo del cactus, es decir, claro, el cactus pasa por momentos. El problema que sigue en el jardín, es decir, que todo me toca a mí. Sí. Ahora hay una pandemia, ahora ahí está la cochinilla mexicana, sí, que está arrasando con guatiza, y estamos haciendo todo lo posible con jabón potásico. Estamos empezando a darle un aceite de verano a las tuneras, que es a lo que afecta, y estamos rezando para que eso no salte para el jardín, porque si no, solo a los tunos, al resto de cactus no, pero a las pencas sí. Uf. Y aparte del entorno, yo creo que lo mejor que tiene el jardín de cactus son los trabajadores de allí, que le tienen un cariño a las plantas. Pues te lo digo porque a mí me ha pasado de entrevistarlos y se ve que saben de lo que están haciendo. Es una pasada, el jardín de cactus está yo creo que ellos no sabían quién era yo y me trataron muy bien. Eso es porque ya están hablando bien de él. No, yo creo que no sabían quién era. Pero bueno, en cualquier caso yo siempre he dicho que ojalá tuviéramos siempre los grandes trabajadores que tenemos en la restauración en general, en Lanzarote, pero sobre todo en los centros turísticos, ¿no? Una cosa no quita la otra, es decir, yo siempre, aparte que me he alegrado siempre de que una parte importante de la población de Lanzarote, de familia de Lanzarote, pues hayan ocupado ese tipo de puestos de trabajo, ¿no? Que son puestos de trabajo muy dignos, pero que ellos, más allá de que se pueda ganar más o ganar menos, lo llevan muy bien y el cariño que tienen se demuestra, ¿no? Se les nota cada vez que trabajan. Benjamín, una cosa, con esto del mes de agosto, que hemos dicho que bueno, que toda la península prácticamente ha estado en Lanzarote, pero enterita, porque es una cosa impresionante, ha aumentado, bueno, porcentualmente los vuelos de la península ha sido una bestialidad. Entonces, en los centros turísticos antes se hacía, por lo menos, se preguntaba un poco la procedencia de la gente que los visitaba, si era la primera vez. Te lo digo porque habrá mucha gente, turismo nacional, que no había estado previamente en Lanzarote y que viene ahora porque, pues eso, por no viajar a otros sitios y encima viene con dinero. Eso lo hacíamos con la gente. Había un departamento que se llamaba Customer Experience, ¿vale? Y esa gente ahora está contando que los solomillos no fallan, que es más importante. pero eso no se tiene en cuenta. Eso es muy importante y eso es mucho dinero. De todas maneras, pero sí es verdad, mira, yo te puedo decir que la mayoría del peninsular porque se oía un montón. Mira, yo te voy a decir, mira, ahora mismo, es decir, la isla en agosto, que estuvo aproximadamente al 50%, la isla no estaba llena. Al 60 aproximadamente. Al 60, pues, nosotros estábamos en niveles de facturación del 2019, al 90 y pico por ciento, 90%. ¿No hubo problemas en la montaña de fuego? Montones de problemas. Sí, claro, date cuenta de que hombre, de cola sí hubiera claro, mucho, y sigue habiendo. El problema está en que, claro, mucho turista no está yendo con tour operación, sino cogen su coche, al contrario, entonces la cola es un disparate. Bestial. Y la guagua no te va llena, te va al coche 75. De alquiler si lo conseguían, porque también hay problemas, ¿no? Y luego, la guagua de Timanfaya para hacer la ruta de los volcanes te va al 75%, entonces claro, la cola más todavía porque menos gente en la guagua. Al igual que en la Cueva de los Verdes, en la Cueva de los Verdes tuvimos un problema este año brutal. ¿Por qué? Porque como la cola, al estar en fase 2, tenía que, o los grupos tenían que ser de 30 personas en vez de 50, pues tú imagínate el atasco que sufrimos en agosto en de todas maneras, ese es un problema viejo que tiene el Lanzarote, la capacidad de carga y sobre todo la capacidad de carga también de los centros turísticos y de vehículos, sobre todo que esto habrá que resolverlo alguna vez. Benjamín, no tenemos que ir, simplemente decir, me acaban de enviar ahora hablando de guaguas que va a haber hay anunciado un paro en el transporte escolar de Canarias en general, también va a afectar a la isla de Lanzarote a partir del 9 de septiembre. Los transportistas avisan de que en una semana podrían paralizarse todo el transporte escolar a nivel regional. Las empresas de transporte de Canarias son presionadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para una bajada de precio a 3 días del comienzo del curso escolar. Mañana hablaremos con algún representante del transporte escolar de la isla de Lanzarote. Benjamín Perdomo, muchas gracias, mucha suerte, porque la suerte suya también va a ser la de los centros turísticos. Hasta otro día. Bueno, muchas gracias. Valentín, perdón. Valentín, perdón. Ya es que tengo un lío. Acertaste y en el más nombre y a esta hora fallaste. de la tarde, después de Y fallaste 7 el horas apellido. continuadas. Hasta jueves. Hasta jueves. Don Pedro Martín, nunca me olvido, don Pedro. Nosotros no es una amenaza, pero mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.